Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué onda con la reforma política electoral en el país? ¿Qué onda con temas como migración, pueblos originarios y también con inseguridad en Michoacán en temas políticos electorales? Esto lo veremos hoy en una entrevista con David Delgado Arroyo, quien es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en Michoacán. David, bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Un gusto estar contigo. Yo me imagino que de niño, cuando te acuerdas de lo que te acuerdas, nunca pensaste ser árbitro electoral. No, por supuesto que no. De hecho, mi primera aspiración de niño, luego de que mi papá me regaló unos libros de Time Life para que supiera qué estudiar de grande, yo lo que quería hacer era astrónomo. Y la astronomía me llevó a la política porque me fascinó, como a muchos de mi generación, un gran divulgador de ciencia que se llama Carl Sagan en su serie de Cosmos. Y el último capítulo de su serie se llama ¿Y quién habla en nombre del planeta? Eso me llevó a la ciencia política y me llevó a estudiar la carrera que estudié, licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Y de ahí empezaste a percibir o a intuir que querías o ya desear que querías ser árbitro electoral, o todavía hay nada. Todavía hay nada. De hecho, tenía inclusive hasta aspiraciones de terminando la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, ir a estudiar a la Escuela de Altos Estudios Políticos de París. Era mi aspiración máxima. Estudiaba francés para ello. Y de repente, pues se me cruzó el naciente IFE en mi camino. El Instituto Federal Electoral. Justo en el momento en que estaba siendo creado, tuve la oportunidad de hacer mi servicio social ahí y ya jamás salí. ¿En qué área iniciaste? Empecé haciendo mi servicio social en la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, en la entonces Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. La tarea que teníamos era la distribución de la documentación y material electoral. De hecho, viajé con el ejército a distribuir boletas electorales a 5 estados de la República. Esa fue una de las tareas. Y justo cuando terminaba mi servicio social me contrataron de técnico, que fue mi primer trabajo, y una de las cosas fascinantes que me tocó hacer fue estar junto con otros 2 compañeros coordinando los faxes donde se recibían las actas de escrutinio y cómputo en el antecesor del PREP, que era el CIRE, el Sistema de Información de Resultados Electorales. ¿En qué año estamos hablando? ¿Qué época? 1991. 1991. David, y así como dicen con un gran bosquejo, ¿cómo consideras que fue tu niñez? Pues digamos que fue una niñez interesante. Digamos, mamá y papá, digamos, eran un poco celosos de que saliéramos de casa. Entonces mi hermano y yo pues jugábamos mucho, pero otra parte importante era leer mucho. Creo que desde que aprendí a leer, primero de primaria, realmente leí muchísimo, desde cuestiones de astronomía, como citaba, hasta cuestiones de novela de los clásicos, pasando inclusive por libros de superación personal o inclusive ya un poco más grande hasta libros de filosofía. ¿Qué clásico? Mira, por ejemplo, en términos de novela clásica, a mí digamos, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo fue una novela que, digamos, en la etapa de juventud me fascinó. Hay, por ejemplo, El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, también fue una novela que a mí me encantó, me impactó mucho. Por supuesto, en términos de astronomía, el que ya cité, porque no solamente vi la serie, sino leí el libro de
Cosmos de Carl Sagan. Y bueno, leía mucho en ese entonces. Sitúanos en qué población estabas, en qué estado del país. Pues yo vivía, y nací y viví hasta mis 17 años en Salamanca, Guanajuato, Cerquita de aquí. cerquita de aquí. Y de hecho, déjeme decirle algo, hay más relación con Michoacán de la que se piensa, porque mi padre es de Valle de Santiago, que en algún tiempo Michoacán llegó a tener límites hasta el río Lerma. Sí. Y Valle de Santiago era parte de ahí. Y también por la parte materna, mis tíos abuelos, que fueron 12, todos fueron bautizados en Numarán, Michoacán. Entonces, digamos, por lo que dices, tuviste una infancia feliz. Sí, yo diría que sí. Y, y, y en aquel tiempo ya, ¿dónde visualizabas estudiar la carrera? Desde que me decidí a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública cuando estaba en sexto grado de primaria, mi objetivo era estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era mi sueño dorado. Y así lo cumplí. Y así se cumplió. Y luego la adolescencia, la juventud ya es más, me imagino, más interesante que no la hiciste allá. O No, parte la sí. hiciste. Sí, vaya, la secundaria, la estudié en una escuela secundaria técnica con un bachillerato, no, perdón, una especialidad técnica en contaduría. Lo mismo en el bachillerato, también en materia de contaduría. Digamos que decía, es que yo leo la ciencia política y la filosofía la leo y me parece hasta cierto punto sencilla, pero lo que me hace falta no es el qué, sino el cómo y el cómo está en la administración pública. ¿Y eras de 8, de 7, de 9 o de 6? Pues no, no, sí tenía muy buenas calificaciones, aunque debo de decirte que en la secundaria pues decidí ser un poco más de relajo que de estudio, lo cual cambió cuando entré en la preparatoria, porque la preparatoria en la que estudié, que es incorporada a la Universidad de Guanajuato, si no estudiabas te quedabas fuera. De hecho, hicimos el examen de admisión cerca de 1,000 alumnos en Salamanca y salimos como 50. O sea, entonces sí era muy duro. Había que estudiar, no había de otra. Y ya en la UNAM, La UNAM ya ya. fue muy fascinante porque tuve muy buenos maestros en la universidad. Por ejemplo, Juan María Alponte, un maestro de excelencia fascinante. Otro maestro que tuve fue César Delgado Ballesteros, que es, por cierto, y en paz descanse, es hermano de René Delgado, que hoy todavía siguen digamos, en programas de opinión y todo ello. Tuve Jacqueline Pechar fue mi maestra, entonces tuve una universidad muy fascinante en términos de maestros. ¿Eras noviero? Digamos que no fui noviero hasta... Suspenso así. Pues es que no había mucho tiempo de ser noviero. Había que estudiar un tanto hasta por sobrevivencia, porque pues tampoco había los recursos del mundo como para no cumplir con la escuela y titularme. Entonces, creo que esa era mi prioridad, no tanto. Sí tuve una que otra novia, pero creo que eso se retrasó mucho en mi vida. De hecho, mi primer hijo lo tuve hasta que llegué a Morelia. Tú vivías una época en donde todavía los jóvenes, yo soy creo que más grande que tú, pero los jóvenes todavía había curiosidad por fumar marihuana, ¿eh? ¿Tú nunca probaste? Fíjate que no, Samuel. Creo que estaba tan adentrado en el estudio, porque de hecho, déjame decirte una cosa. La universidad, adelanté materias de tal manera que terminé un año antes que toda mi generación. Y además de esto, pues también llevaba otros retos como inglés, como francés, como cómputo, programación en COBOL, en BASIC, o sea, y además llevaba taller de oratoria con un grande en aquel entonces. Entonces, hacía muchas cosas. De hecho, salía de mi cuarto donde vivía a las 6 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Vamos a un corte y regresamos con David.
Alejandro, titular del IFE, fíjate, INE en Michoacán. Me remontaste a aquella época. Sí, ¿verdad? Y ya instalado en el Instituto, en aquel entonces Federal Electoral, IFE, de ahí, ¿qué es, qué es lo que hiciste? Ya te nombraron como técnico, Sí. ¿qué es lo que nos decías? Sí, duré 15 días como técnico y luego tuve un ofrecimiento del director ejecutivo de organización electoral en aquel entonces. Todavía el servicio profesional electoral estaba en construcción para ser jefe de departamento de coordinación regional de Quintana Roo. Entonces, inclusive hay algo paradigmático. A mí me mandaron por las actas de escrutinio y cómputo de la elección de 1991 a Quintana Roo y justo a la hora que yo estaba cruzando en un ferry a Cozumel por las actas, en ese momento pues sentí nostalgia porque todos mis compañeros de generación estaban en su fiesta de fin de generación en la facultad Y, y y yo te estaba ganó. allá trabajando. Te dio el síndrome de Jamaicón Villegas. Pues sí, pues, fue sentimientos encontrados, yo diría. O sea, por un lado, la fortuna del éxito, pero por otro, la tristeza de no compartir momentos clave con mi generación. Y de ahí, de ese cargo, ¿a dónde? Bueno, Ahí mismo. como jefe de departamento duré como 6 años más o menos. Aunque sí hubo un momento crítico en la historia electoral, porque en 1994 hubo negociaciones entre los partidos políticos para sacar a vocales dentro del proceso electoral. Recuerdas que fue el estallido del EZLN, Sí. entonces había negociaciones para depurar a los vocales de las juntas locales y distritales y eso ocasionó que a mí me mandaran como bateador emergente para, por ejemplo, ser vocal ejecutivo distrital y consejero presidente de un distrito en Coatepec, Veracruz, luego vocal secretario en Jalapa, Veracruz como distrital y luego como vocal ejecutivo distrital en Minatitlán, Veracruz. Pero fue bateador emergente, regresé, seguí como jefe de departamento y luego me promovieron como subdirector todavía en las épocas en donde se manejaban ternas, propuestas, no había concursos. Y ahí estaba como subdirector de la tercera circunscripción de coordinar esos estados desde el punto de vista de organización electoral. Cuando llega el primer concurso de incorporación organizado por el Consejo General del IFE de maestro Woldenberg, y en ese concurso, pues yo dije, pues yo voy a concursar para ser vocal ejecutivo local, y gané. Gané el concurso, me entrevistaron Fernando Sertuche, Mauricio Merino, Jaime Cárdenas, bueno, tuve muy buenas calificaciones y me ofrecieron irme como vocal ejecutivo local en Querétaro. Fue mi primera sede como delegado. Ahí duré 6 años, luego 3 años en Aguascalientes, 3 años en Durango y se incrementó el margen de dificultad cuando me mandaron 6 años a Guerrero y hoy llevo 6 años y fracción en Michoacán. Yo me imagino que Guerrero que fue lo más, digamos, l- l- ¿cómo decirlo? Lo más agitado. Sí, fue lo más agitado porque, aun cuando Guerrero tiene problemas similares a los que tiene Michoacán en términos de marginación, de pueblos originarios, inclusive de incidencia de delincuencia, y problemas con el magisterio, son problemas similares, pero son más intensos en Guerrero. Y además me tocó en una época muy difícil para Guerrero que fue los lamentabilísimos sucesos de los 43, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. De hecho, a mí me tocó estar presentando el informe País de la Calidad de la Ciudadanía en Iguala el 26 de septiembre. De hecho, salí.
yo de Iguala unas 2 horas antes de que empezaran a ocurrir los muy lamentables sucesos. Obviamente al día siguiente nadie hablaba del informe País, todo el mundo hablaba de los lamentabilísimos sucesos de Ayotzinapa. Y ahí, ¿cuál fue tu salto a Michoacán? Eh, ¿Tú lo esperabas, tú querías o tenías tus reservas? Porque bueno, ahí no hay más de otra, o te vas o... Sí, sí, de hecho no querían sacarme de Guerrero. Nosotros como miembros del Servicio Profesional Electoral tenemos la posibilidad de solicitar un cambio de adscripción a petición de parte. Y sin embargo, no me lo concedían. Y bueno, ofrecí 3 alternativas. Ofrecí Guanajuato, que es mi tierra. Ofrecí San Luis Potosí, ofrecí aquí Michoacán. Michoacán, ¿por qué? Porque Michoacán tiene como que, como ya lo citábamos hace rato, pues puntos en común con mi tierra, o sea, no es tanto un cambio cultural como Guerrero. Guerrero sí es un cambio cultural muy grande y digamos, yo quería ya estar más cerca de pues mi padre, mi hermano, y pues por eso solicité Michoacán y me lo concedieron. Llegas a Michoacán y yo siempre he tenido la idea que es menos convulso que Guerrero, Sin lugar a dudas. pero pues tiene sus inquietudes y muy fuertes. ¿Cómo, llegando, cuál fue tu impresión de inicio? Tu Bueno, diagnóstico así que digas, Bueno, mi diagnóstico es que sí es complejo Michoacán, pero no tiene tanto grado de complejidad. Lo voy a decir de manera muy delicada. En un ejemplo que compartía con mis compañeros, les decía, a ver, ¿cuántos funcionarios electorales han asesinado en los últimos años en Michoacán? Y la respuesta es ninguno. Les decía, pues en 6 años que estuve en Guerrero, asesinaron a 6 funcionarios electorales, entre CAES, consejero electoral y hasta un vocal. Entonces sí, sí ahí digamos, estás en una situación de más riesgo y de más vasos comunicantes en Guerrero que en Michoacán. Michoacán sí, por supuesto, tiene sus problemáticas, pero creo que algo que veo muy, muy, muy satisfactorio es Morelia. Morelia con todo su significado histórico, digamos, inclusive hasta sus espacios de convivencia común que tiene, es una ciudad que a mí francamente me encanta. sí, yo de hecho cuando tenía 18, 19 años vine la primera vez, fascinante la Morelia, dije, un día viviré aquí, pero ya a los años invadieron los ambulantes, el centro Sí, histórico. recuerdo. Sí, sí, recuerdo. En la Plaza Valladolid había puestos a morir, pero un día que pasé por ahí, la fuente ya no se veía Ajá. y rentaban espacios para dormir. Sí. Y me tocó 6, estaban ahí y los rentaban, dicen, o sea, a ese grado había llegado. Pero regresando al tema, eh, Michoacán, tú llegas a Michoacán y llegas a un tiempo difícil, complicado. Yo no lo veo tan complicado porque ya habían pasado situaciones muy complicadas que yo viví en Guerrero en 2015, cuando el magisterio se movilizó en contra de las elecciones, un sector del magisterio. Creo que las elecciones primeras que me tocaron aquí de 2018, no fueron tan complejas. Solamente un reto, sí, muy particular que he aprendido mucho aquí en Michoacán, que tiene que ver con la postura de los pueblos originarios a raíz de Cherán, que se oponen al ejercicio pleno de sus derechos político-electorales porque no quieren que estén los partidos haciendo elecciones y tampoco que se instalen casillas. Es un reto, digamos, muy grande porque ha ido aumentando el número de casillas en las últimas elecciones, en donde no se instalan por esos motivos, porque, digamos, la tesis
Cherán ha irradiado en otras comunidades que luchan, digamos, de manera muy justa por mejores condiciones de vida. Eso no se discute, por supuesto, en los pueblos originarios, pero a mí sí me parece preocupante el hecho de que se les limite el derecho a votar por otras elecciones, como para presidente de la República, para senadurías, para gubernatura, para el Congreso del Estado. Entonces sí, una de las tareas más intensas que tengo en Michoacán y que no tenía en otros estados donde he sido vocal ejecutivo es dialogar muchísimo con estas comunidades. Vamos a un corte y regresamos contigo, David. Bien, David, ya estabas ya en Michoacán, te asentaste y todo demás. Eh, en este bloque, ¿por qué no nos hablas cómo está cada distrito? Son 12 distritos electorales federales. Así es. Bueno, y de ahí salen 12 diputados de mayoría relativa de carácter federal. Eh, Dinos características breves de cada distrito. Bueno, vamos a comenzar con los de aquí, el 8 y el 10 de Morelia. Entonces, situados para ubicarnos. Digamos, el distrito 8 es salida del centro, del mero centro, hasta salida a Pátzcuaro o Quiroga. Ese es el distrito 8. Y el 10 es de esa misma zona hacia la salida a Charo, por decirlo de alguna manera, e inclusive se van dividiendo en la salida a Salamanca también de alguna manera. Bueno, esos distritos, pues mira, el distrito 10 tiene una complejidad muy especial, como es el distrito donde viven los universitarios, donde está el comercio, donde además vive la clase también alta de Morelia o media alta de Morelia. Es un distrito muy difícil para integrar las casillas. El distrito 8, por el contrario, es un distrito más sencillo, es un distrito en donde a lo mejor el problema es que están las zonas dormitorio de Morelia, ¿verdad? Pero aún así no hay grandes complicaciones. Luego tienes el distrito de Pátzcuaro, que es un distrito que quizás Pátzcuaro no ofrece mucha complejidad, pero sí el sur de Pátzcuaro, porque ¿Nos dicen cuáles municipios lo componen? bueno, está desde, por ejemplo, Quiroga, está, por ejemplo, hasta Huetamo, toda esa parte sur, Tingambato, que son zonas inclusive indígenas. Ahí sí el problema es que ahí empieza el problema indígena, o sea, de Santa Fe de la Laguna, por ejemplo, o el propio Tingambato es un problema. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, el distrito indígena propiamente, que es el distrito 7, con cabecera en Zacapo. Ese es el distrito en donde tenemos el problema que ya te comenté de la instalación de casillas de manera mayoritaria. Tenemos también, por ejemplo, el distrito de Zamora, que es un distrito en donde tenemos unas dificultades enormes para la contratación de capacitadores, asistentes electorales, porque ahí hay digamos, como que la mano de obra es como de temporal, de repente sí tiene mucho trabajo, cuando no lo tiene, salen a otras partes, entonces sí es un problema ahí. Luego está Jiquilpan, que tiene algunos problemas de inseguridad por la frontera con Jalisco. Tenemos Puruándiro, que por cierto es un distrito que tiende a desaparecer, es un distrito Puruándiro, que es la parte del Bajío michoacano. Puruándiro es un distrito que yo pudiera caracterizar con mucha inmigración. Un exceso de migración hacia los Estados Unidos, gente muy grande que vive en varios de sus municipios. Luego tienes a Ciudad Hidalgo, un distrito relativamente tranquilo, a veces hay alguno problema con la delincuencia, pero en general es muy tranquilo. Tienes el distrito de Zitácuaro, que es un distrito que también tiene el problema desde la última elección de los pueblos originarios, y que es el problema que hemos tenido de su operación. Y por supuesto, toda la parte sur, que va hasta la frontera con Huetamo, sí es, y que es frontera con Michoacán y Estado de México, sí es
un poco problemática de operación. Y luego tienes a Uruapan, que es un distrito que, digamos, no hemos tenido mayores problemas. Pues es un distrito muy urbano. Luego tienes el distrito de Apatzingán, que es todo un reto operativo y logístico, porque va hasta la costa, Aquila, Coahuayana, Sí, la tierra costa. sí, es un problema realmente. Aguililla, Super Buenavista, su problema de operaciones es muy grande, tiene grandes retos. Y luego la otra parte que es muy grande, que es el distrito de Lázaro Cárdenas, que también es un distrito con mucha movilidad. Ambos distritos son distritos donde también hay mucha inmigración. Y bueno, así, a grandes rasgos podría yo citar. Hablando, podemos decir que los grandes, digamos, situaciones así complicadas, difíciles, por no decir graves, tienen que ver con la inseguridad, tienen que Así ver es. con la emigración Así es. y que Y otro, los pueblos originarios. los pueblos originarios. Así es, Eso que es son una, complicaciones en el ámbito electoral. en Michoacán Y en Michoacán, sí. podemos decirlo de esa manera. Y ahora, de esos 12 distritos, que ya dices que se van, hay una propuesta, un proyecto que sean 11 o cómo. Sí, de hecho, el Consejo General del INE va a aprobar la distritación el próximo 14 de diciembre, en donde debido al equilibrio poblacional que constitucionalmente deben de tener los distritos, ya no da para 12 distritos, ya da para 11 distritos. Entonces va a haber una reconfiguración de los distritos que debido a un muy buen trabajo que se hizo por parte del vocal del registro con la Comisión Local de Vigilancia, donde están partidos políticos, se logró convencerlos de que, digamos, la cabecera que desapareciera fuera una cabecera que no nos costara tanto operativamente mudarla. Y es que resulta que hay cabeceras o oficinas distritales que cuestan mucho mudarlas porque hay un centro de verificación y monitoreo, que son equipos que graban las señales digitales de radio y televisión. Entonces, los dos únicos distritos que no tienen estos centros de monitoreo son Pátzcuaro y Puruándiro. Y Puruándiro particularmente fue lo que los partidos pues llegaron a ese consenso que esa cabecera desapareciera y hay una reconfiguración general de los municipios y de las secciones en todo el estado. Se buscó que fuera el más mínimo grado de afectación para que la identificación de la gente no sufriera grandes cambios, inclusive en el número de distrito. Y bueno, para allá vamos. Lo que sí es que ya no vamos a coincidir con los distritos locales, porque la distritación a la cual llegué en 2016 convencimos a los partidos de algo muy, muy, muy bueno operativamente. Si tienes 12 distritos federales y 24 locales, ¿por qué no haces 2 distritos locales en uno federal? Y así se configuró. En Michoacán fuimos, de hecho, innovadores en Michoacán en esa materia, a tal grado que a Jalisco lo obligaron a tener el mismo número la misma geografía de distritos federales y locales porque tenían el mismo número de distritos. Y hoy se Pasar a rompe. 11 porque ya es Ahora impar. se va a romper, pero se buscó tratar de que el efecto fuera el mínimo. Poblacionalmente, ¿tú te das cuenta cómo cambia de manera general la población en Michoacán? ¿Es menos ya? ¿Es más? ¿O es...? No, sí crece la población de Michoacán. El problema con Michoacán es que su tasa de crecimiento es mucho más lenta que la de otras entidades federativas de la República. Por ejemplo, hay estados como Coahuila o Monterrey, bueno, Nuevo León, que tienen una tasa de crecimiento muy alta. Igual, por ejemplo, Querétaro, tienen tasas de crecimiento muy altas. Y Michoacán tiene una tasa de crecimiento lenta porque tiene mucha inmigración. Entonces, debido a esa inmigración, pues, y a que no hay una suficiente inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, es que se da este efecto que desbalancea y que genera que Michoacán ya no tenga tanta población, digamos, en proporción a otros estados de la República, porque sí, llegué con un padrón de 3.450.000, ahorita el padrón anda cerca de los 3.700.000, o sea, Sí, pero sí lento. crece, pero lento.
Vamos a un corte y regresamos contigo, David. Es titular del Instituto Nacional Electoral, INE, todavía. David, eh, en el bloque anterior hablamos de tres situaciones, digamos, complicadas, eh, en niveles diferencial entre ellas. Hablamos de migración, hablamos de inseguridad y hablamos de los pueblos originarios. ¿Por qué no nos desglosas una por una ese tipo de situaciones que se dan? Eh, y casi para tener el panorama de qué es lo que estamos hablando. Iniciamos con los pueblos originarios, si te parece. Muy bien. Bueno, el problema de los pueblos originarios es, como te decía, que hay una postura en varios pueblos, varias tenencias, inclusive hasta municipios completos como Cherán, salvo la parte Santa Cruz Tanaco, en donde tienen una política de usos y costumbres, de sistemas normativos internos que así se llaman y que están plenamente protegidos por el segundo constitucional. O sea, eso no hay ninguna duda y por supuesto como instituciones del Estado mexicano debemos de respetar que ellos se autogobiernen, ¿verdad? Sin embargo, su postura va mucho más allá que la postura que siguen, por ejemplo, pueblos oaxaqueños, en donde sí se eligen por usos y costumbres, pero sí permiten la instalación de casillas para otro tipo de elecciones, no las municipales, en la mayoría de los casos de Oaxaca. Entonces, ese ha sido un problema porque, bueno, el INE por disposición constitucional debe de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía y tiene que tener una posición de hacer hasta lo imposible porque se ubiquen casillas en esas zonas y ellos en términos de su postura hacen hasta lo imposible también porque no se instalen las casillas. Entonces, y además se ha incrementado, por ejemplo, de 2018, 57 casillas no se instalaron por esta razón y en el 2021 fueron 88 casillas que no se instalaron por esa razón. Y el problema que yo estoy viendo es que están identificando la postura del autogobierno por sistema normativo interno automáticamente con el derecho a no instalar casillas. El problema es que se limitan sus derechos político-electorales y quizás son pueblos que precisamente por los amplios márgenes, alta marginalidad que tienen pobreza, que sufren, pues sí es muy importante que tengan un espacio o espacios en los órganos de decisión del presupuesto, como en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión. Yo, de hecho, diría que sería muy positivo que, como ha sucedido en el ámbito federal, en donde se obliga a los partidos políticos a postular candidaturas indígenas en aquellos distritos con condición indígena, también se hiciera localmente para que se les abriera esos espacios y fuera más interesante su participación, inclusive fortalecerlos por la vía plurinominal, sería yo creo lo que yo generaría como respuesta. A ver, en esa situación, por ejemplo, eh, yo tengo la idea que el Estado, como tal, no puede, no es capaz de obligar a Cherán como municipio autónomo a que se instalen casillas. Es una obligación del Estado ese tipo de situación y no lo está haciendo. Mira, creo que ahí el detalle es que el INE no ha querido ir a la confrontación, porque su postura es una postura de que nosotros ya acordamos que no hay casillas y no se instalan casillas. Entonces el INE no puede ir a confrontarse, no es una institución que confronte o que pida que el ejército instale una casilla. Por supuesto que también es cierto que de parte de ellos están limitando un derecho político electoral y que hay ciudadanas y ciudadanos de Cherán que inclusive han presentado juicios de protección de los derechos político electorales que no están conformes con esa decisión de su autoridad. Entonces tendríamos que buscar decisiones más inteligentes, digamos, menos confrontativas. Inclusive yo he sugerido a mis autoridades centrales abrir la posibilidad del voto electrónico
No sé si eso se haga porque pues yo no lo decido. Y además tiene que tener un acompañamiento legislativo, quizás sean los temas pendientes de alguna reforma. Voto electrónico por la vía Internet podría ser una solución no confrontativa, pero digamos, sí tenemos que pensar en opciones para que aquellas ciudadanas y ciudadanos que sí quieran ejercer su derecho al sufragio lo hagan porque es un derecho humano. La otra situación que hablamos complicada, difícil por decirle, es la cuestión de la inseguridad. Eh, Ahí, ¿cómo está Mira, sí es un reto la inseguridad, pero mira, en términos muy generales, el INE ha logrado convencer por medio de los capacitadores asistentes electorales que son de las regiones donde se instalan las casillas, que sean gente que los conocen en sus regiones. Entonces eso nos ha ayudado a entrar a todas las zonas. Solamente ha habido algunas situaciones muy tensas en el pasado proceso, por ejemplo, en Aguililla, pero finalmente lo resolvimos. Hay algunas otras, por ejemplo, en Buenavista, algunas comunidades de Cualcomán que tienen este tipo de problemáticas para instalar las casillas, pero no son grandes problemas porque son casillas con población muy, muy fraccional. Y ahí sí, por ejemplo, una de las comunidades de Cualcomán donde no pudimos instalar una casilla, le dijimos a la población que además ya no estaba ahí, estaban de refugiados en Cualcomán. En Cualcomán les instalamos una casilla especial y mediante ese esquema pudieran ejercer su derecho al sufragio. Entonces, hay fórmulas para resolver este tipo de problemáticas. Quizás el reto más grande es el que ha encomendado la Sala Superior del Tribunal para tomar medidas preventivas de no repetición luego de que varios municipios del sur del estado fueron anulados para efectos de la elección de gubernatura, precisamente por coacción de delincuencia organizada. Es un problema, es un reto grandísimo. Debemos de ser muy cuidadosos porque al final el INE no da informes sobre cuestiones de inseguridad. El INE va a hacer su trabajo, que es proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, y hasta ahí. Y la cuestión de la seguridad le corresponde a las corporaciones de seguridad pública. El INE es simplemente un usuario como cualquier otro ciudadano. Necesitamos y exigimos en un contexto de exigencia a las autoridades de seguridad que hagan su trabajo. sí, que den garantías para que ustedes puedan hacer su trabajo? Así es, exactamente. Pues vamos a hacer otro corte y regresamos en el quinto y último bloque. El bloque anterior ya no nos dio tiempo a hablar de otra situación complicada, difícil en el Estado, en tema político electoral, que es el tema de la migración. Eh, ¿Nos puedes decir cómo estamos en ese sentido? Bueno, Michoacán, se sabe, inclusive se dice entre los michoacanos que hay otro Michoacán en los Estados Unidos. Michoacán tiene una alta incidencia de migración. De hecho, en términos de lo que nosotros hacemos, como es la credencial para votar desde el extranjero, es el estado que más ha solicitado credenciales para votar en el extranjero, pero curiosamente es el estado que menos activa su credencial para el ejercicio de votar. Y ahí hay todo un problema complejo porque la credencial para votar compite con la matrícula consular. Entonces, ahí y representa las embajadas y consulados de México en el extranjero un cuello de botella para hacer los trámites de la credencial para votar. Entonces, eso, y además el natural desinterés que luego tienen algunos connacionales que se van al extranjero, pues genera que haya poca participación, en que inclusive quienes no tramitan, pues ya no estén, y que genera un efecto negativo en términos de participación ciudadana en el Estado. Es algo que se tiene que remontar y que bueno, tendremos que generar en futuros procesos electorales mucho mejores incentivos, a lo mejor también por la vía de las acciones afirmativas, para obligar a los partidos políticos a presentar, quizás por la vía plurinominal, alguna candidatura migrante. Pero a ver, tú nos decías, nos dijiste sobre gente que emigra y ustedes no tienen para capacitar a gente para casillas.
Bueno, sí se dificulta. Luego lo que nos encontramos es que realmente los que están en los pueblos es gente mayor o mujeres. Por eso también el efecto que se tiene en los datos de capacitación de que hay una participación muy grande en Michoacán de mujeres como integrantes de casilla, prácticamente del 60% y eso porque quienes más migran son los varones, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que las mujeres no migren, también emigran, pero lo hacen en una proporción menor a los varones. Entonces, eso genera luego dificultades para estar buscando a los insaculados, a los que fueron sorteados para ser funcionarios de casilla. ¿Y qué poblaciones podemos decir que hay mayor mujer como funcionarias, de manera electoral? Bueno, ahorita no te mentiría si te dijera, pero yo creo que en el Distrito 2 es donde hay una mayor proporción, ¿Qué que es es el de Puruándiro. Purándiro? Puruándiro, es donde yo identificaría una mayor proporción. Entremos a un tema que está hoy a debate, en análisis, a discusión, que incluso para mí es ya de confrontación, que es el tema de la reforma electoral para el país. Un tema, yo insisto, álgido, delicado, no es cualquier tema porque se está polarizando eh, núcleos de población por el mismo. eh, y hay decenas de proyectos de reformas electorales para el país en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja. Sin embargo, la que llama mayor la atención es la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A bote pronto, ¿cuál es la percepción? Bueno, en primer lugar, la percepción es que los señores y señoras legisladores pues tienen que generar un consenso reforzado. ¿Qué significa consenso reforzado? Como estamos hablando de las reglas del juego político, lo que les pediríamos, inclusive un servidor como ciudadano y hasta como autoridad, es que lleguen a un consenso, no a una ruptura o a un mayoriteo. ¿Por qué un consenso reforzado? Porque se trata de las reglas para la renovación del poder. Y por ello es tan importante el consenso porque el consenso legitima los resultados de una elección. Si se van, como ya llegó a ocurrir hacia 2006, que se fueron sin un consenso en términos, por ejemplo, del nombramiento de los consejeros en aquel entonces, pues lo que puede o tiende a suceder es que hay una desconfianza en la actuación del órgano electoral. Entonces, creo que los partidos tienen en su cancha una gran responsabilidad de llegar al consenso reforzado. O sea, no cualquier consenso, no por un tema y otro, no, un consenso pleno de que estamos todos de acuerdo en esas reglas. La percepción, pues por supuesto, es que hay muchas iniciativas, 104 me parece que están discutiéndose en el Congreso. Algunas son las más públicas, que son las que han motivado movilizaciones ciudadanas de manera significativa, que tienen que ver con la presidencia de la República, lo que ha planteado que bajo el tema de la austeridad hace una serie de propuestas de eliminación de eslabones que pueden ser preocupantes. David, ¿cuáles serían, digamos, los puntos que consideras álgidos? eh, digamos, la elección, la propuesta de elección de consejeros magistrales electorales por voto directo. Bueno, primero no me posicionaría ni a favor ni en contra de la propuesta, pero sí aportar algunos elementos técnicos sobre la misma. Me da la impresión de que se está regresando a puntos ya discutidos en el país. Esto de la votación popular me recuerda a lo que sucedía en el siglo XIX, después de la Constitución de 1857 y que se reformó con la del 17, de que los magistrados de la Suprema Corte eran elegidos por voto popular, lo cual los politizó y generaron situaciones de inestabilidad política desde épocas de Juárez como magistrado de la Suprema Corte, luego en términos de Lerdo de Tejada y luego de José María Iglesias, y que terminó haciendo o generando condiciones para la llegada del porfirismo. Entonces, creo que esa discusión es una vieja discusión en donde habría que cuidar sobre todo el carácter contramayoritario que deben de tener los jueces e inclusive las autoridades electorales, porque somos quienes protegemos los derechos políticos
electorales, inclusive de la minoría. También hay otro detalle que hay que informar de manera técnica el tema. La reducción de 11 a 7 consejeros es como retrotraer a la composición del Consejo General del IFE de 1990, en donde se llegó a la conclusión de que debido a la sofisticación de temáticas que tenían que tratar, era necesario incrementar el número de consejeros. Y retrotrae también otra discusión que tiene que ver con el tema de cuándo elegirlos. Vaya, se había avanzado en ese tema en el sentido de que no hubiera renovación total para que hubiera una composición de experiencia digamos, frescura de nuevos integrantes para tener una renovación escalonada y además no ligada a un sexenio, es decir, no de 6 años para que no fueran politizados en ese término, y por eso eran consejeros de 9 años. Ahora se plantea regresar a esos temas que ya habían sido discutidos en su momento. Entonces, creo que hay que verlo con mucho cuidado porque pareciera ser que hay un regreso a algunas fórmulas que ya fueron superadas. Y el punto donde desaparecer los institutos electorales locales. Bueno, ahí técnicamente lo que yo te comentaría es que los institutos electorales locales tienen una función muy importante en términos de registro de candidaturas, de seguimiento de procedimientos sancionadores para sustanciarlos, de la documentación y material electoral local, los cómputos locales, municipales y de diputaciones y de gubernatura, que generan como una especie de filtro de problemas, porque de absorberlos todos, el INEC sería una infinidad de problemáticas las que se tendrían, y además tienen un papel muy importante en términos de consultas, por ejemplo, a los pueblos indígenas, que desaparecería esa posible función que tuvieran, y habría que verlo cómo se procesan. Pero lo preocupante también es que se plantea que los órganos del instituto sean temporales y auxiliares, lo cual destruiría la profesionalización, que es muy útil para garantizar condiciones de imparcialidad, y además experiencia en el cumplimiento de las normas y de los acuerdos a los que llegan los partidos políticos por medio de las leyes. Y a ver, técnicamente, ¿cómo viste la marcha en defensa del INE? Bueno, yo creo que con agradecimiento como funcionario electoral, yo creo que ante la polarización que han generado los políticos, el INE nos une. Creo que hay que agradecer, y eso además representa para los funcionarios electorales un contexto de exigencia, de redoblar nuestros esfuerzos de cumplimiento de los principios rectores con imparcialidad, legalidad, máxima publicidad, objetividad, certeza, todo nuestro profesionalismo. Es decir, no es un cheque en blanco. Es redoblar nuestro esfuerzo, y un agradecimiento a la ciudadanía que salió a manifestarse a favor del INE. O sea, ¿por qué no ir desmontando algunas cosas que realmente han ido en la exageración de las peticiones que formulan algunos partidos políticos? Y eso podría generar economías. Creo que hay cosas que deben de verse de manera más quirúrgica, y no tan, digamos, generalizada. Pues sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nos podemos dar otra 2 horas, pero David, te agradecemos. Muchas gracias, Samuel.